Muy buenos días, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad y de otras congregaciones que a esta hora se dan cita para participar de este espacio. Bienvenidos. Saludamos también a todos nuestros hermanos en Cristo que están por fuera del país, en diferentes partes del planeta, que han nacido, que están viviendo allí, que se están preparando. Todos son bienvenidos. Les estamos saludando desde Fusagasugá, Colombia, Suramérica. También saludamos a nuestros queridos familiares y amigos en Colombia y fuera de Colombia. Tenemos familiares en diversas partes viviendo por fuera del país. Y también saludamos a todas aquellas personas, a todos aquellos amigos que han entrado a los espacios entre semana y hoy domingo a participar de esta reunión por internet. Bienvenidos. Y los invitamos a que si no han tomado una decisión por Jesucristo como el Salvador, como el Señor de sus vidas, que esta mañana del domingo 6 de febrero del 2022 sea la mañana, sea el domingo de la salvación. Solamente con que le digan al Padre que aceptan lo que sucedió en el Calvario, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para dar vida eterna a todo el que crea este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahí está la salvación, completamente gratis. Solamente díganle al Padre que aceptan ese sacrificio de Jesucristo hace más de 2000 años en el Calvario. Lo que Él hizo por la humanidad, al morir, al ser sepultado y al resucitar para dar vida eterna a todo el que cree. Y salvos, si le dicen esto al Padre y aceptan esta obra del Calvario, salvos serán. ¿Por qué? Porque la deuda pendiente por nuestros pecados quedó cancelada. Con su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos hizo libres. La tumba y la cruz quedaron vacías. Entonces, sean bienvenidos todos. Les sigo reiterando la invitación a los hermanos para que compartan los links de Radio Mensaje Libertad que aparecerán acá en su monitor y en el ánimo de invitar a otros a la lectura de la palabra, a participar de los temas espirituales que manejamos. Ahí sus monitores aparece entonces la aplicación, compártanla. Gracias a los hermanos que la están haciendo, lo están haciendo, han llegado otras personas, una o dos semanalmente, pero es una bendición, como les dije, es un gozo muy grande saber que hay personas, amigos que están entrando a escuchar la palabra del Señor y a participar a través del WhatsApp de los mensajes que estamos mandando para la iglesia y para los amigos que están ahí conectados. De verdad que es un placer muy grande. Bueno, vamos a nuestro tema de hoy entonces, que como les dije, primariamente tiene que ver con Israel, pero que a nosotros nos va a beneficiar en gran manera si estamos atentos. La lluvia y la nieve forman parte del proceso constante del agua. Cuando esto sucede, la tierra la absorbe y recibe grandes beneficios, como en la productividad agrícola, en refrescar las almas y en preservar la vida. Definitivamente, hermanos, sin agua no hay vida. Y cuando llueve, uy, qué bendición más grande, la tierra absorbe, hermanos, especialmente en climas cálidos, absorbe chupa esa lluvia y hay gran beneficio para los cultivos, para la productividad, para el alimento que tenemos diariamente en nuestra alacena, hermanos, en la mesita, viene, gracias a Dios, cuando llueve, cuando hay buen clima, entonces nos beneficiamos muchísimos, los agricultores y nosotros como seres humanos, todos nos beneficiamos porque el agua también preserva la vida. Así como la lluvia y la nieve vienen de arriba y no regresan sin cumplir su propósito, Dios las compara con su palabra. No regresará vacía sin hacer su voluntad. La lluvia, la nieve caen y cumplen un propósito. Ellas vuelven otra vez, ascienden hacia las nubes, pero cumplieron el propósito para lo que Dios las envió. Así es la palabra del Señor. Va a cumplir su propósito, hermanos. Cuando Dios dice que su palabra no regresará a él vacía, entendemos que tiene un propósito y una razón. Dar vida, producir buenos frutos en nuestras vidas. Da vida y produce buenos frutos en nuestras vidas. En cada palabra dada a la humanidad, así como la lluvia y la nieve, vemos a la luz de esas verdades que Dios nos ama y que Jesús murió para liberarnos del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la invitación, ahí ya se está vinculando, venid todos
se está vinculando a Jesucristo como Salvador y a la obra de la cruz. El pueblo de Israel se salvó por fe, de acuerdo a los sacrificios, de acuerdo a los animales que ellos ofrecían, a esa sangre derramada. Nosotros hoy nos salvamos por aceptar la obra de Jesucristo en el Calvario. Esa sangre derramada por nosotros nos da la entrada completamente gratis al cielo. Y este pasaje está encerrando también esa obra de Jesucristo en favor nuestro. Así como la lluvia nos fortalece, la palabra del Señor también nos fortalece y nos da vida. Aunque el tema para hoy está enfocado en Isaías 55, 10, 11, y la invitación es para beneficio de todos los que estén dispuestos a venir, se basa en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice la palabra no volverá vacía, tiene que ver con los primeros versos. Venid a mí, pues claro, cuando hay predicación, la fe viene por el oír la palabra del Señor. Entonces, el énfasis va a ser en los versos 10 y 11, hermanos. Pero la invitación, como vamos a ver por el camino, es general. Es para todos. Si bien el Espíritu de Dios envía el mensaje a Israel para que se vuelva a Dios, ese es el mensaje, al mismo tiempo invita a todos y en todo lugar al banquete del Evangelio, hermanos. Los invitaron a ellos y nosotros vamos ahí también, aceptando la oferta de salvación. Lo importante es ser conscientes de la necesidad de venir. Él dice, venid a mí. Dice acá, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid. Él es el que está formulando la invitación. En el Nuevo Testamento Jesucristo está haciendo lo mismo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es exactamente la misma invitación para ellos, para nosotros. Dice, lo importante es ser conscientes de la necesidad de venir, tener sed y disfrutar de las bendiciones de las aguas del Espíritu Santo, el vino del gozo y la leche de la buena palabra de Dios. Allá se acuerdan cuando el Señor dijo en Juan 7:37, venid todo el que tenga sed, venga a beber de las aguas, aceptar lo que yo estoy diciendo, y de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor estaba haciendo también la invitación ahí. Hoy la estamos haciendo a través de este pasaje, hermanos. La gracia trae beneficios para todos y miren, no exige dinero porque no tiene precio. Lo que pasó en el Calvario es invaluable, hermanos. No tiene precio. Los beneficios del reino del siervo son y serán gratuitos para todos en virtud de su obra redentora. Nadie le puede poner precio a la salvación. De ahí que nosotros predicamos salvación gratuita para todos. Porque se corren riesgos de que se maneje el dinero a costas de la salvación, que es completamente gratuita o a costa de la salvación. Nuestro tema de hoy, ¿por qué la palabra de Dios no volverá vacía? Isaías 55. Es muy posible, hermanos, que, como lo veremos más adelante, algunos tengamos esto como muletilla. Esto se escucha muchísimo. Tranquilo que la palabra del Señor no vuelve vacía. Ya. La palabra de Dios no volverá vacía, pero yo soy consciente por qué no volverá vacía. Hay propósitos en mí, los estoy cumpliendo para que esa palabra no vuelva vacía, porque es con propósitos, que es lo que vamos a ver en este mensaje, en esta mañana. Está en Isaías capítulo 55, lo pueden comparar ahí con sus Biblias. Repito, yo tengo la versión Reina Valera del 60 para ayudarnos en esta mañana. Tal vez cuando le entregamos a alguien un tratado, una Biblia, o porque le compartimos la palabra con el propósito de que cambie su vida, o la manera de ser, ¿qué pasa? Creo que en una gran mayoría de creyentes hemos expresado categóricamente más de una vez, la palabra de Dios no volverá vacía. Entonces uno entrega la Biblia, o obsequia un Nuevo Testamento, un tratado. No se preocupe, que la palabra del Señor no volverá vacía. Muy bien. Muchos yo creo que lo hemos dicho, pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que no hubo una respuesta positiva al mensaje o ninguna reacción y terminamos pensando, no era el tiempo de Dios. Entonces uno comparte el Evangelio, predica el Evangelio, misericordia gratuita para todos, la persona no le puso cuidado, no fue a la iglesia y dice uno, no era el tiempo de Dios. Y con eso queda conforme, en que no era el tiempo de Dios y no vuelve a decir nada porque uno dice no era el tiempo de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios dice que su palabra no volverá del vacía, entendemos que Dios es soberano. Y la promesa de que su palabra cumplirá lo que Él quiere, oído,
no necesariamente lo que nosotros queremos. Nosotros compartimos el Evangelio con un propósito, o ya de que alguien se salve, o que alguien se sane, o que alguien prospere, o que alguien le vaya bien, o que le cambie la vida, pero esos son los pensamientos míos, que son muy diferentes a los de Dios, como veremos acá. Dios tiene propósitos. Ahora, la meta nuestra, predicar el Evangelio, y Dios hace la obra. Él es el que hace la obra, hermanos. Misericordia gratuita para todos. Pues el tema básico está en los versos 10 y 11. Sin embargo, pues para entrar en contexto, miremos este pasaje que es corto, de qué se trata. Isaías 55:1 nos dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahí está la invitación, dice, a todos los sedientos. Dos puntos. Venid a las aguas. Nosotros nos acordamos lo que leímos en el capítulo 4 de Juan, donde el Señor se encontró con la samaritana. La invitación es para todos, sí es para todos. ¿Por qué? Porque ella no era de los judíos. Ella era de los samaritanos, que son mestizos entre gentiles y judíos. Por eso se llaman samaritanos. Es esa unión que hicieron ellos entre gentiles y judíos, y de ahí salieron los samaritanos, que entre otras cosas no se apreciaban mutuamente. Había odio entre ellos y, aunque tenían algo parecido en las convicciones religiosas o espirituales, eran distintas en algunos sentidos. Pero el Señor se encontró con esta mujer, donde nos da a entender que la invitación es para todos, completamente para todos, hermanos. ¿Quién paga el costo? La gran pregunta, ¿no? ¿Quién paga el costo de esta invitación para aprovechar el vino y la leche? ¿Sabe? El vino y la leche indica abundancia. Bueno, en una fiesta tan abundante, ¿cómo compra uno? O en una oportunidad de estos, ¿cómo compra uno sin dinero? Pues Cristo en la cruz pagó el costo, hermanos. Él es el que está formulando la invitación. Él dice, en el 3 está la respuesta. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí le está prometiendo esto después de la tribulación al pueblo de Israel, pero aquí nos involucraron a todos. Venid todos. Y nosotros entramos, gracias a Dios, en esa oferta, en esa misericordia gratuita para todos. Dice Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Esta ilustración es muy sensible, donde aparece una persona buscando, pero buscando con un clamor impresionante, con una necesidad única al Salvador. Como debemos llegar todos, ¿no? Y como debemos llevar a otros. Dice el 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta es una pregunta de pensar. ¿Es limitado el tiempo para buscar a Dios? ¿Qué creen, hermanos? ¿Es limitado el tiempo hoy? ¿Es limitado el tiempo para buscar a Dios? ¿O tenemos todo el tiempo suficiente para invitar a otros o darle tiempo al tiempo y que en el tiempo del Señor? ¿Es limitado el tiempo para buscar a Dios? Es limitado hoy. El regreso del Señor se acerca. En aquella época tenían mucho tiempo por delante, digámoslo así, porque pues tendría que suceder muchas cosas. El cumplimiento de esas profecías y todo lo que se anunció ahí. Pero hoy ya ha pasado muchísimo tiempo. Ya llevamos más de 2000 años predicando el Evangelio. Llevamos, quiere decir, desde los apóstoles hasta nosotros, y el tiempo se está acabando. O sea que es muy corto el tiempo para buscar a Dios. Perdona a Dios todo pecado, deja el impío su camino. Impío es pecador, como muchos de nosotros estuvimos en el mundo, en pecado. Puede que no haya sido tan grave, pero el pecado es pecado, pero algunos con pecados mucho más delicados. Dice el Señor, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona todo pecado, absolutamente todo pecado, que se confiese
Él lo va a perdonar, hermanos. Hay personas que dicen, yo creo que a mí el Señor no me perdona. Sí, el Señor perdona todo pecado. El asunto es reconocerlo. Ir al Señor reconociendo el pecado, renunciarlo y apartarse. Ahí está el arrepentimiento y Dios tiene misericordia. ¿Es para siempre la misericordia de Dios? En un sentido decimos que la misericordia del Señor es para siempre. Pero en cuanto, por ejemplo, la era de la iglesia ya va a terminar. Porque al irse la iglesia, como pasó con Noé, llega un momento en que el arca se cierra. Y hasta ahí hubo gracia y hasta ahí hubo misericordia. Claro, va a permanecer porque después esa misericordia seguirá con el pueblo judío para su salvación y para los que no han oído el evangelio de otras naciones. Pero el tiempo de la iglesia va a cerrarse. Hasta ahí hay misericordia en cuanto a la era de la iglesia. El que rechazó se quedó por fuera, el que aceptó pasará la eternidad con el Señor. Tenemos seguridad de haber aceptado la obra de Jesucristo en el Calvario para pasar la eternidad con Él. Si la tenemos, seguimos confiados, pero haciendo la obra que Él nos mandó, predicar el Evangelio, dar fruto, representarlo a Él en la tierra, hermano, reflejarlo. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Él piensa muy distinto a nosotros, y nosotros desde luego, ni tibios, pensamos muy diferente al Señor. Dice 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El ser humano no debe juzgar a Dios según su manera de andar y pensar, como hoy en día. El Señor piensa y actúa de manera que trascienden a todo lo que el hombre se pueda imaginar. Él piensa y actúa de una manera absolutamente distinta. Por ejemplo, alguien ha cuestionado y ha preguntado muchísimo en este tiempo sobre la pandemia. Y han cuestionado a Dios por qué. Cuando se formula esa pregunta, el ser humano, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué muere un niño? ¿Por qué muere mi mamá? ¿Por qué muere mi papá? ¿Por qué esta crisis? Cuando una persona se pregunta a Dios por qué Dios lo permite, es sencillamente porque no lo conoce. No lo conoce a través de las escrituras. Sabrá que hay un Dios por lo que hay cielo, hay sol, luna, estrellas, mares, árboles. Ahí está la mano de Dios, pero no lo conoce por las escrituras. Cuando nosotros ya conocemos al Señor por la palabra de Dios, no que la sepamos toda, sino que en la medida que vamos leyendo vamos conociendo de Dios, conocemos su poder, conocemos su ira, su venganza, su amor, su misericordia, le vamos conociendo. Entonces no le cuestionamos a Él. No nos preguntamos por qué tal cosa o por qué eso, porque sabemos que Él es Dios Todopoderoso y que se cumplen sus propósitos con la creación. Entonces no tenemos por qué cuestionarlo. A algunos, claro, esto les parece una ofensa. ¿Cómo así? ¿Somos absolutamente dependientes de Dios? Sí. Los cristianos sí dependemos de Dios a través de su palabra. Entonces entendemos por qué pasa lo que pasa. ¿Qué está sucediendo con el mundo? Que detesta a Dios, detesta el Evangelio, pero quiere vivir al confort. Dios disciplina, envía juicios. Entonces, como el mundo no le conoce, le juzga. Nosotros, como conocemos de Dios, simplemente nos atenemos a Él y a que se haga su expresa voluntad, hermanos. El ser humano no debe cuestionar al Señor, pero todos no saben esto. Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, nuestro tema de hoy, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será la palabra, ¿no? Mire, cuando hay lluvias, surgen las semillas, ¿no? Nace, hay frutos, hay productividad en los campos cuando hay lluvia. Y mire los resultados. Para los que no conocen esta planta, esto se llama mazorcal, mazorcas. Y de las mazorcas del maíz se producen cosas interesantes para disfrutar el ser humano. Dice el Señor, y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Mire, hermanos, cuando hay productividad, vean lo que sucede. ¿Y qué pasa? Que nos beneficiamos absolutamente todos, desde la creación, porque recibe y se refresca con el agua, hasta los seres humanos que participamos del fruto de esa tierra. O sea que la palabra cumple sus propósitos. Llueve, germinan las plantas, hay productividad en los campos, se quita la sed del alma, el ser humano también quita su sed, pero mire, también se alimenta. Ahí está cumpliendo sus propósitos la palabra del Señor.
Dice también el verso 55:11, así será mi palabra. Ya vimos cómo cumplió sus propósitos en la parte material, en la parte física. Ahora, en la parte espiritual, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tiene poder la palabra del Señor. Génesis 1:14 nos dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 1:15 de Génesis, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. ¿Qué pasó aquí, hermanos? El Señor dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Le obedece a Él el firmamento, la creación, todo lo que hay, le obedece a la palabra del Señor. Estamos hablando de un Dios de poder, hermanos. Cuando Él dijo, sea la luz, sol, luna, estrellas, satélites, todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver porque no alcanzamos a ver, hay algunos científicos que pueden ver, fue creado por la palabra de Dios, o sea, se cumple, no vuelve vacía. La envié, se dijo, hágase y se hizo, hermanos. Esa es la palabra del Señor. Inclusive el Salmo 119 y 105 nos ayuda. Dice, lámpara es a mis pies la palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. O sea, que mire cómo a nosotros también nos beneficia espiritualmente ya la palabra. No solamente la luna nos alumbra, el sol nos alumbra, sino que seguramente el salmista pensó en esto cuando escribió este salmo. Como lumbrera mi camino, hermanos. En esas noches de luna claritica, hermanos, se puede casi que caminar sin la necesidad de bombillos en los campos, en las veredas. Se ve claritico mucho, hermanos, debido a la luna. Gracias a Dios se cumplió la palabra, no volvió vacía, hermanos. Y el Salmo 119 nos lo ratifica. Es lumbrera a nuestro camino. En un mundo tan oscuro no solamente necesita la luna y el sol, necesita la palabra del Señor, hablando espiritualmente, para que pueda caminar, porque por ahora van dando tumbos, hermanos. ¿Cuál es la palabra de Dios? Aquí está, hermanos. Génesis 1:1, Apocalipsis 22. Ahí está la palabra del Señor, es la voz de Él. Por eso cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrarnos con Dios. Él nos va a hablar. Nosotros le respondemos con oración, con súplicas, con clamores, y Él nos habla a través de su poderosa palabra, hermanos. ¿Qué quiere decir no volverá vacía? Obedece. La naturaleza le obedece. Los seres humanos le obedecen. La misma naturaleza, hermanos. Ya veremos que le dijo al mar, a la tempestad, quieto al viento, y se queda quieto. El Señor, si quiere hacer retroceder, como sucede en la Biblia, la sombra, algunos grados, Él hace lo que sea porque Él es el creador, hermanos. Cuando estamos leyendo la Biblia, estamos conociendo a Dios y uno dice, Dios hace todo, sí, Él hace todo. Lo que Él quiera, Él hace todo, hermanos. No volverá vacía. Cumple sus propósitos. ¿En qué se verá prosperada la palabra? Tiene que germinar, debe germinar en algo, hermanos. Ya nos damos cuenta aquí que la palabra del Señor nos alumbra el camino, entonces ya no vamos a ciegas. Ya comenzó a tener prosperidad, a dar sus frutos, en que cuando leemos la palabra del Señor no damos tumbos. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que la mayoría de cristianos, por cultura además, estos países como acá en Sudamérica, algunos, muy pocos amantes a la lectura, como en nuestro país. Muy pocas las bibliotecas tienen gran afluencia de jóvenes o de personas como las discotecas, los bares, los sitios de diversión que viven así. Las bibliotecas muy poco. Y ahora menos porque por internet pues menos se saca la disculpa de que yo leo por acá. Entonces culturalmente no leemos. Cuando no leemos culturalmente y menos como iglesia, pues claro, vamos dando tumbo. Pero cuando leemos está prosperando la palabra, está cumpliendo sus propósitos porque ya nos saca de la oscuridad en que nos traían, hermanos. Ahora ya ingresamos a la luz. Y en la iglesia Mensaje de Libertad, como en algunas pocas iglesias, estamos en la luz, en la palabra del Señor, hermanos. Sigamos con nuestro tema. Isaías 5:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto tiene que ver con el regreso
porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Está hablando, de acuerdo a lo que nos dice Isaías, de la palabra del Señor cumpliéndose con el regreso de su pueblo a Israel. Ya están empezando a regresar. Esta foto me la bajé de internet, hermanos, viendo gente regresar a Israel, contentos, gozosos. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Miren esto. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Saben una cosa, hermanos? Hasta la naturaleza se va a alegrar. Va a haber mayor productividad. No nos olvidemos que la tierra está bajo maldición, lo veremos más adelante. Pero cuando venga la restauración de Israel, hasta la naturaleza cambiará, hermanos, de forma drástica. Allá en Ezequiel 11:17 el Señor dice, di por tanto, le dice a Isaías, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de todos los pueblos, los congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. O sea, el Señor ya lo profetizó allá en Isaías capítulo 11 y ellos ya están regresando. Guiados por Dios, los judíos regresarán a su tierra con regocijo en su liberación y sin molestia alguna por parte de sus enemigos. Aún la naturaleza es usada para expresar la participación en el gozo del pueblo del Señor. ¿Qué tal lo que Dios hace, hermanos? Aún la naturaleza se pone contenta. ¿Cuándo sucederá este regreso? Ya lo estamos viendo, hermanos. Ya están regresando de muchas partes del mundo. Están regresando los judíos a su tierra, o sea, que ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto se está cumpliendo, la iglesia se está preparando para ser levantada. Ahí es la gran preocupación nuestra. Si ya hicimos el trabajo que el Señor nos encargó, ¿se opondrán los países donde han estado como aquel faraón que no los dejaba salir? No. En esta oportunidad no se van a oponer, hermanos. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. O sea, que les van a dar la libertad de donde quiera que se encuentren para que regresen a su país, a su nación. ¿Quién está interviniendo? Dios. ¿Por qué? Su palabra no volverá vacía. Se cumple lo que él dice. ¿Recuerdan de Jonás? Va y predica a Nínive. Que no, que sí. Que no, que cojo para tal parte. Va y predica Jonás. Y mire por todas las que pasó Jonás. La palabra del Señor se cumple. ¿Volvió vacía? No. Se arrepintió Nínive, hermanos. Estamos hablando de cientos de miles de personas que se arrepintieron por la predicación de Jonás. La palabra de él no vuelve vacía, hermanos. Se cumple porque se cumple. Y este es el verso final. Antes nos devolveremos un poco a analizar los versos que son los del tema de esta mañana. Isaías 55:13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Ah? Esto es después de que ya haya regresado la nación a su tierra. ¿Qué va a cambiar, hermano? Esta es la zarza. ¿Qué produce la zarza? No sirve sino para el fuego, hermanos. En cambio de la zarza va a haber ciprés, o a cambio de la zarza va a haber ciprés, que entre otras cosas, hermanos, es de un olor fragante, de un color como vino tinto, de una madera tremenda, hermanos, para hacer muebles, para construir. Crece aproximadamente de 20 a 30 metros, da mucha sombra, trae mucha agua. El ciprés, muy diferente a la zarza, hermanos, van a cambiar. Y aquí vemos la ortiga, dice el Señor. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá ¿qué? El arrayán. ¿Qué es el arrayán? Un árbol frutal de flor muy bonita, también de un aroma atractivo, o sea que contrario a lo que había. La tierra va a cambiar, hermanos. O sea que las personas que van a vivir en el milenio, literalmente, van a disfrutar de lo mejor de la tierra, hermanos, como cuando comenzó el mundo, cuando comenzó el paraíso, hermanos. Pero como desafortunadamente la tierra cayó en maldición, ¿cuál es el significado de este verso? Precisamente que va a haber un cambio aún en la misma naturaleza, hermanos, para que lo disfruten los que tanto sufrieron, los que estuvieron tan perseguidos, esparcidos por todas partes, humillados, menospreciados por ser judíos, ahora van a disfrutar de
todo a plenitud sobre la faz de la tierra, hermanos. Y el Señor estará ahí con ellos, ¿no? Por allá en Isaías 23, 7, 23, 25, hermanos, nos dice: acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. O sea, como estaba la tierra bajo maldición, eso era lo que producía. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Adán: espinas y cardos que te producirá. Eso fue lo que pasó después de que ellos pecaron. Vino la maldición, hermanos, y la tierra quedó en ese sentido expuesta a todo, a producir de todo, hermanos, de todo lo malo. Produce cosas buenas, pero también cosas muy malas. Aún la tierra será liberada así, hermanos, porque dice Romanos que la tierra gime, esperando pues esa redención por todo lo que ha pasado. Génesis 3:17 nos dice que la tierra quedó maldita, hermanos, a raíz del pecado de Adán y Eva, y entonces espinas y cardos te producirá. Pero la tierra será de gran bendición, hermanos. Bueno, hoy tenemos pan y tenemos trigo y tenemos maíz y cebada por la pura misericordia del Señor, pero la tierra está bajo maldición. Cuando se restaure ya el reino, el pueblo de Israel, cuando sea restaurado, cuando venga el Señor a instalar su reino milenial, la tierra, hermanos, ahí sí va a producir absolutamente de todo para que se sacie. Mejor que Canaán, que fluye leche y miel, va a haber de todo en la tierra, en el reinado milenial, hermano. Eso va a ser la vida para ellos. Entonces vimos acá que aún la tierra va a ser liberada porque está bajo maldición, hermanos. Todo cuando entre el pueblo de Israel, hermanos. Volvamos entonces a Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Voy a estar constantemente repitiendo este verso porque es el tema de por qué muchas veces nosotros decimos: eso, la palabra del Señor no volverá vacía. Pero vamos a aprender qué hace esa palabra. Ya vimos qué hace el agua. Ahora, esto que va a suceder en el milenio, esos arrayanes, esos ciprés, pues obviamente va a haber lluvia oportuna, lluvia a su tiempo. El Señor estará en la tierra, o sea que no faltará cultivos literalmente, hermanos, sembrados en la tierra. Van ellos a sembrar, pero también van a recibir el beneficio de la tierra, pero ya no bajo maldición. ¿Qué hace la palabra del Señor, hermanos? Ya vimos lo que hace entonces en lo material, ahora veamos qué hace en lo espiritual. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. ¿Por qué? Porque la palabra nos la enviaron a nosotros y tenemos la oportunidad de leerla. Todos, absolutamente todos, tenemos esa oportunidad de leer la palabra del Señor. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis 1:3, ¿cierto? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que tenemos la oportunidad de leerla para cumplir los propósitos del Señor. Pero también para meditarla tenemos esa oportunidad hoy en día, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 1:2? El Salmo 1:2 nos está diciendo a todos nosotros: bienaventurados los que leen y meditan en la palabra de Dios, hermanos. Ya estamos viendo nosotros que la leemos en Apocalipsis, ya estamos viendo que la meditamos, y entonces si hay meditación, pues obviamente hay aprendizaje. Uno de los grandes problemas y de las grandes dificultades que tenemos en la iglesia, hermanos, es que no meditamos la palabra del Señor. Y si no la meditamos, entonces no hay felicidad, ni hay gozo completo, ni hay aprendizaje, ni nada. Porque como dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué es delicia? Pues imagínense lo que es delicioso, hermanos. Y en su ley medita, ¿qué? De día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Leemos por la mañana como estamos haciendo a las 5, pero durante el día uno se está acordando de lo que leyó. Estamos en Ezequiel, y en la noche, en la madrugada uno se despierta y se acuerda, está meditando sobre lo que leyó. Eso le sucede al cristiano que está comprometido con la palabra, está siempre. Entonces, no es que no peque, no es que sea perfecto, pero por lo menos tiene recursos, tiene inventario espiritual para muchas cosas cuando se guarda, como lo vamos a ver, palabra en el corazón. ¿Qué más sigue entonces para que se cumpla que su palabra no volverá vacía? Que nos da la oportunidad de estudiarla. ¿Qué dice cuando la estudiamos? Esto sucedió allá en Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en donde, en Tesalónica, pues
recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían ellos? La escudriñaban cada día las escrituras para saber si estas cosas eran así. ¿Qué estoy diciendo? Pablo les predicaba, sí, las Timoteo, pero ellos, por más que les predicaba Pablo, se iban a ellos quedaban y se ponían a escudriñar si era cierto. Qué bueno esto, hermanos. Que cuando se predica la palabra, voy a mirar lo que me dijo el hermano para comprobarlo, que es verdad lo que me está diciendo, que se ajusta a la palabra del Señor. Eso hicieron estaban en Berea, hermanos, diferente a los de Tesalónica, eran más nobles los de Berea. Estos bereanos hicieron esto, estudiarla, hermano. Qué bueno que nosotros como los bereanos podamos aprender, leerla, meditarla, estudiarla. ¿Para qué más está la palabra? Cumpliendo los propósitos de Dios, para memorizarla. Sabemos que tenemos un salmo ahí que nos ayuda muchísimo, ¿no? El Salmo 119:11, que nos está diciendo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, esto lo recomendamos muchísimo. Yo creo que nos ayuda a todos. El Salmo 119:11. A mayor cantidad de palabra que atesorada en mi corazón, acá, menos probabilidad de pecar. Entonces vale la pena memorizar. Ahora, no es toda la Biblia, pero hay partes que uno debe memorizar. Sobre todo, yo le digo a los hermanos, a algunos hermanos les he dicho personalmente, en el área en que esté debilitada su vida, su alma, su corazón, su espíritu, en el lado por donde se incline la balanza para pecar, fortalezcas en ese lado. Memorice el verso, memorice el pasaje. Si es por la mentira, dice allá en Efesios: no mintáis. No mintáis los unos a los otros. Entonces yo cojo ese verso: Señor, ayúdame a no mentir. No maldigáis. No dejad la gritería. No murmuréis. Entonces, por el lado que sea, o si por ejemplo, si es por el lado de fornicación, adulterio o algún otro pecado, entonces la palabra me dice sobre el adulterio, sobre los fornicarios. Y entonces me apego a esa palabra, a esos pasajes, para fortalecerme, hermanos. Entonces voy memorizando, para no saber qué memorizo, sino yo debo entender qué es lo que estoy memorizando, porque de pronto digo, es que no sé qué puedo memorizar. Pues en el área en que esté débil, fortalecerme, hermanos. ¿Y cómo cumple un propósito la palabra del Señor en nuestras vidas? Aplicándola. Mire dónde vamos. Fue para Israel, pero nosotros, a pesar de que Esdras nos enseña también esto, ¿no? Que Esdras fue uno de los que en Esdras 7:10 nos dice el método inductivo, ¿no? Que Esdras investigó la palabra, la vivió y luego la predicó. ¿Cómo se aplica? Nos dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Uno debe ser coherente entonces. Si habla del Evangelio, vivir el Evangelio. Si habla de Cristo, reflejar a Cristo. Si habla de la iglesia, vivir como iglesia. Y finalmente, para que se cumplan los propósitos de Dios, para que no vuelva vacía, predicarla. Nos dice 2 Timoteo 4:2, ¿no? Lo que le dijo Pablo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Alguien me diría, bueno, de todas maneras, si yo no la predico, pues la palabra de Dios cumple sus propósitos. Sí, las cumple, pero con otra persona. Si yo no predico el Evangelio, problema mío. Si yo no leo, si yo no medito, si yo no estudio, si yo no memorizo, si yo no la aplico y si yo no la predico, es un asunto mío. Dios buscará a otra persona, pero su palabra no vuelve vacía. El hecho de que yo no lo haga, yo no me voy a interponer a los planes de Dios. Él es soberano, hermanos. Pero qué tristeza que cuando me toque rendir cuentas a Él en el tribunal de Cristo no haya premio para mí, porque fui un cristiano que apenas me salvé del incendio y que no funcione como Él quiso, hermanos. Entonces mire cómo se cumplen los propósitos. Ya sé, cuando yo digo la palabra del Señor no volverá vacía, es porque la leo, la medito, la estudio, la memorizo, la aplico y la predico. Y digo, yo sé que la palabra del Señor no volverá vacía, porque yo soy partícipe de esos propósitos de Dios. Pero si no soy partícipe, muy triste. Pero eso, la palabra de Dios nunca fracasa en conseguir sus objetivos. Fracasará uno como ser humano. Como creyente uno fracasa, pero la palabra del Señor jamás va a fracasar. Y miremos esto ya, para ir finalizando, hermanos. Sino que hará lo que yo quiero, Isaías 55:11. Ve, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué más hace la palabra del Señor? 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Qué más hace la palabra del Señor? Es útil, hermano. Esto es lo más útil que puede tener un ser humano.
por encima de todo, la palabra del Señor, por encima de la academia, de la plata, de la salud, de la maquinaria, de las armas, de todo lo que exista. Esto es lo más importante con lo que puede contar un ser humano para poder manejar la academia, para poder manejar la salud, para poder manejar el dinero y saber cómo usa las armas, si es que las puede usar o no. Útil. La palabra del Señor es útil, hermanos, para enseñar, ¿cierto? Porque, como estamos haciendo, estamos compartiendo un tema, uno expone el tema y el Espíritu Santo les va enseñando. ¿Para qué más? Para redarguir, para convencer. Yo no los convenzo. ¿Quién está haciendo aquí la obra? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está cumpliendo sus propósitos de Dios también, ayudando para que uno pueda ser redarguido de su vida, de sus pecados, de su mala forma de vivir o de lo que tenga que redarguirlo. La palabra del Señor me ayuda. Y para corregir, miren esto. La palabra del Señor corrige, que es por acá, que no es para allí, no seas sabio en tu propia opinión. Me dice, es por acá. Y la palabra me va corrigiendo. Ah, que yo soy terco y no quiero hacer caso, eso no quiere decir que no cumple su propósito. ¿Por qué? Porque cumple sus propósitos también con juicios. Porque Dios al que ama disciplina, entonces se cumplen los propósitos. Si desobedezco, también me disciplina y cumple sus propósitos. No va a perderlas, no va a perder el tiempo. Y instruir en justicia. Una forma de instruirme a mí por el camino recto, hermanos. En justicia, yo ya he sido justificado, pero en justicia también sobre los demás para obrar rectamente, para no inclinar la balanza. Mire todo lo que cumple la palabra del Señor, de modo pues que viendo la ilustración anterior de la mano y viendo esto dice uno, tremendo, yo me puedo beneficiar de todo lo que Dios quiere a través de su palabra. Todos nos podemos beneficiar. Y luego de que yo estoy llevando esto, adelantándolo, siguiendo los propósitos del Señor, entonces, ¿qué va a suceder en mi vida? ¿Cómo se prospera eso? ¿Cómo se está cumpliendo ese propósito de Dios? Pues de esta manera, hermanos. Dice, 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está hablando del hombre y la mujer cristianos, que en la medida que nos dejemos, que pongamos a leerla, a estudiarla, a meditarla, a vivirla, a aplicarla, a predicarla, y que nosotros nos dejemos enseñar, redarguir, corregir e instruir, lo vamos a hacer con otros. ¿Por qué? Porque hemos madurado. Ese perfecto es ser maduros, hermanos. La palabra del Señor, así como llueve, cae la lluvia y hace florecer un árbol y da fruto, así también la palabra llega a nuestros corazones, la aplicamos, la vivimos, la compartimos y nos estamos perfeccionando, preparándonos para toda buena obra. Así se cumple lo que el Señor está diciendo. Será prosperada en aquello para que la envíe. Hago siempre esta aclaración. Que yo no lo quiero hacer, eso no cambia las cosas. Que yo no quiero leer, que yo no me quiero dejar enseñar, que yo no me quiero dejar corregir, como sucede con algunas personas, no importa. La palabra es para eso. Otra cosa es que yo no quiera. Pero Dios entonces aplica lo que Él debe aplicar, pero que se cumple con sus hijos, porque la otra es que si yo no soy hijo del Señor, ¿qué me voy a dejar corregir? ¿Qué me voy a dejar enseñar? ¿Qué me va a redarguir la palabra? Yo puedo estar en la iglesia, pero sin ser hijo de Dios. Puedo cargar la Biblia y no ser hijo de Dios porque me da lo mismo. Esto pasa de un oído a otro, no pasa nada. Entonces, yo tengo que revisar mi situación. Pero a un creyente, verdadero, esto le impacta muchísimo, porque le duele a uno lo que está pasando. ¿Por qué no tengo un corazón enseñable? ¿Por qué no me dejo corregir? ¿Por qué no me redarguye el Espíritu Santo de mi condición de vida? Entonces, ya uno le clama al Señor como el rey David en el Salmo 51 y le dice, Señor, créame un corazón limpio y un espíritu renovado para que yo te pueda contar toda la verdad en lo íntimo y pueda vivir la vida que te agrada a ti y pueda predicar tu palabra. Eso es lo que cumple la palabra del Señor, hermanos. ¿Comprendemos el alcance de la palabra de Dios ahora sí? Yo creo que esta mañana vamos a aprender muchísimo con la ayuda del Señor. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir él? Mi palabra no volverá vacía. ¿Y por qué la comparó con la lluvia y con la nieve? Ambos cumplen su función, la lluvia y la nieve. La palabra también cumple su función porque Dios es poderoso para hacerlo cumplir, hermano. Esta pregunta, ¿estoy permitiendo el propósito de Dios? Si yo no lo estoy permitiendo, otro lo hará y el Señor buscará otro.
La palabra de Dios se cumple. Eso es todo. Repito, ¿no? Si yo estoy permitiendo el propósito de Dios, el hecho de que yo no lo cumple, no cambia los planes de Dios, hermanos. Vamos a la meditación. Primero, la palabra de Dios es Dios hablando. Aquí vemos a Dios. Esta es la palabra del Señor, la Biblia, no la palabra mía, es la palabra de Dios. Él es el que habla, entonces, si a uno le pregunta a los hermanos, ¿y esto qué es? La mayoría de los hermanos dicen, esta es la palabra de Dios. Ah, bueno, entonces Él va a hablar, o Él está hablando, o Él habló, o Él hablará. Ahí está la palabra del Señor. La palabra de Dios es hablando. Dios hablando aquí, hermanos. Lo primero que aprendemos en este pasaje es que Dios está hablando. Cuando le dijo a Isaías, cuando le dijo a Ezequiel, cuando nos habla a nosotros aquí, es Dios hablando. Isaías compara la palabra de Dios con la nieve y la lluvia viniendo desde el cielo para dar vida en la tierra y haciendo las cosas crecer y fructificar. Porque es Dios el que está hablando, hermanos. Segundo, la palabra de Dios es poderosa. Entonces podemos confiar en ella y sus propósitos. Ahí está una de las grandes dificultades en algunos miembros del pueblo de Dios, de la iglesia, de no conocer a Dios. Entonces cuando viene la dificultad, la adversidad o alguna situación un tanto dura, se acabó la vida. Pero cuando se conoce a Dios, Señor, yo sé que tú me sacarás de esta, tú me ayudarás porque conozco tu poder y que se cumplen los propósitos tuyos en mi vida también, Señor, en tu palabra y en mi vida. Entonces yo confío en el Señor porque le conozco. El gran error, no conocer al Señor a través de su palabra. Dice, entonces podemos confiar en ella y sus propósitos, fortaleciendo al pueblo de Dios y salvando a los perdidos. Ya cumplió propósitos en mí. Yo creo que en ustedes también. Somos salvos, ¿cierto? Muy bien, no hay que ponerlo en duda. Ya cumplió sus propósitos. ¿Ahora qué? Pues vivimos acá, ¿no? La estudiamos, la leemos, la meditamos, la aplicamos, la predicamos. Nos dejamos entonces enseñar, redarguir, instruir. Muy bien. Ya después de esas correcciones estamos madurando como creyentes. ¿Y qué vamos a hacer? Salvar a otros. Dice, fortaleciendo al pueblo de Dios y salvando a los perdidos. Cumplió sus propósitos fortaleciéndome a mí en mi vida espiritual. Pero también yo voy a llevar a otros a los pies de Cristo y después a fortalecerlos para que se siga cumpliendo el propósito. Igualmente nuestros planes y pensamientos se basan en el hecho de que su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Si yo confío que la palabra del Señor es viva y eficaz, entonces yo me someto a ella. Cuando dice espada de dos filos que penetra hasta acá es que me hace ver mi condición de vida también. Que hay que cortar, que hay que sacar. Me está redarguyendo, me está convenciendo el Espíritu Santo. Entonces es viva y eficaz, transforma vidas. Yo no puedo cambiar a nadie, no puedo cambiar yo mismo, pero la palabra del Señor sí es viva y eficaz para cumplir los propósitos a lo que Él la envió, hermanos. Tercero, la palabra de Dios es para todos, sí. Para el pueblo de Israel, sí. Para los judíos, para los gentiles. Dice el Señor allá en Génesis 12, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Listo, nosotros entramos en esas naciones como gentiles. Pero también dice en Isaías 55, venid a mí todos. Yo me le pego ahí. Voy a él y lo invito a usted e invitemos a otros hermanos. Fue para el pueblo de Israel, también es para nosotros. La palabra de Dios es para todos. Dios afirma que su palabra es para todos, no solo para algunos. ¿Por qué? Bueno, porque es posible que muchos creen que solo los líderes o las personas con educación teológica pueden entender la Biblia. La palabra de Dios habla claramente a toda su creación. Miren, hermanos, si Dios tiene que usar un perro, un burro, el burro le obedece. Si Dios tiene que hablarle al mar, a las aguas, le obedecen. Si el Señor le habla a la luna, a la sombra, a las estrellas, le obedecen. O sea, todo, si pueden ellos que no tienen ese entendimiento, pero obedecen. ¿Cuánto más nosotros que tenemos entendimiento, inteligencia, hermanos? Nosotros somos seres inteligentes. No somos animales irracionales como dicen, no, nosotros somos seres humanos. Los animales son animales. Que muchas veces el ser humano actúa como animal, eso sí es otra cosa. Pero nosotros somos seres humanos. Entonces la palabra de Dios habla claramente a toda la creación. Ah, pero yo no tengo un pastor, yo no tengo un líder que me enseñe. Usted tiene la Biblia, ¿cierto? ¿Y sabe leer? Si sabe leer y tiene la Biblia, ore. Pídele al Señor que le ayude y comience sistemáticamente o cronológicamente a leerla. Y en la medida que lee y lee y lee, el Señor le va dando entendimiento en el sentido espiritual para que capte esas cosas, para que aprenda de Él por la obra del Espíritu Santo. Nadie se puede ir a quejar un día y decir, es que mi pastor no me enseñó. No, usted tenía la Biblia.
Es una obligación enseñar, sí, es un compromiso mejor enseñar, sí, pero si las personas no quieren, porque hay personas que no les gusta, no tienen un corazón enseñable. Entonces, cuando uno no tiene un corazón enseñable, no aprende, hermanos. Y hay personas que no aprenden nada, no solamente la Biblia, sino nada, porque no tienen un corazón sensible, una mentalidad, una capacidad como espera, a ver, yo aprendo. No, no aprenden nada. Entonces, ¿y qué menos van a aprender de la palabra del Señor si no tienen un corazón enseñable? Cuarto, la palabra de Dios es un asunto de vida o muerte. ¿Por qué? Porque pronto el tiempo se acabará. La invitación es solo mientras Dios pueda ser hallado. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado quiere decir que hay un límite, hermanos. O mientras Él esté cerca, como creyentes debemos obedecer diligentemente a ella y ocuparnos en llamar a otros a aceptar la invitación. El tiempo se acaba. A algunos les parecerá risible, muy repetido, muy reiterativo, pero el tiempo se está agotando, hermanos. Es tiempo de buscar no solamente a Dios como creyente y fortalecernos, sino de ir a buscar a los que no conocen de Él. Quinto, la palabra de Dios es la vida de Jesús. Venid a mí, lo está diciendo hoy el Señor. Venid todos los que estéis trabajados y cansados. La Biblia se trata completamente de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. El epicentro de la Biblia, el eje de la Biblia es Jesucristo, hermanos. La Biblia se trata completamente de Jesús. Él nos invita a comprar comida y bebida gratis. ¿Es posible comprar sin dinero? Claro. ¿Quién pagará la cuenta? En el verso 13 lo está diciendo. Venid a mí, inclinad vuestro oído y venid a mí. Yo pago la cuenta, don Jorgito. Hago la cuenta. Ya está paga. En la cruz consumado es, quedó saldada la cuenta. Venga, pues aceptamos la invitación y llevamos también a otros, hermanos. Todo corre por cuenta de nuestro gran anfitrión. En la cruz quedó saldada la cuenta y la invitación a la fiesta. No solamente pagó la cuenta. Queridos hermanos, ustedes y yo estamos invitados a una fiesta en las bodas del Cordero. Querido amigo que nos está escuchando y no ha tomado esa decisión por Cristo, crea lo que Él hizo en la cruz, que murió, fue sepultado y resucitó, que pronto volverá a llevarlo a usted, si acepta ese regalo, y a nosotros, y nos vamos de fiesta, que durará por ahí unos 1000 años, si no es toda la eternidad, hermanos. Todos estamos invitados con gastos pagos, pero estos sí son gastos de verdad pagos, hermanos. Finalmente, no podemos pronosticar cómo usará Dios su palabra, como tampoco los especialistas pueden anunciar con certeza cuándo lloverá o caerá la nieve, ¿no? Las personas que han estudiado todo esto, las instituciones que hay, pues pueden pronosticar o pueden predecir, pero les falla o sucede. Solo Dios tiene el control, hermanos. Nadie. Igualmente no sabemos cómo Dios usará su palabra. No lo sabemos. Como el viento que sopla donde quiere, dice allá en Juan capítulo 3, ¿no? Hablando el Señor con Nicodemo. El Espíritu Santo se mueve de maneras misteriosas. Dios puede usar su palabra de maneras sorprendentes en momentos y con personas que ni nos imaginamos. Esto me ha pasado más de una vez. Yo he hablado con personas y me dicen, no, yo estoy asistiendo a la iglesia y yo por dentro, ay, ¿cómo así? Este también, gloria a Dios. Ni me imaginaba que este hombre, esta mujer, ahora en el Evangelio, uno no se imagina. Dice que su palabra obra o es usada por Dios de maneras sorprendentes y en momentos y con personas que ni nos imaginamos, porque no son mis pensamientos como los de Él, hermano, ni mis caminos como los de Él. No, hermanos, ni nos imaginamos lo que el Señor hace con su palabra. El asunto es predicarla. La palabra de Dios es muy poderosa, no volverá vacía. Cuando Dios dijo sea la luz, el resultado inmediato fue que se hizo la luz. ¿Listo? Ahí comprendemos, hermanos. Cuando en la tempestad Jesús dijo, calla, enmudece, cesó el viento, hermanos. Eso dice la palabra. Cuando esa tormenta en la madrugada donde estaba la barca de los apóstoles, lo despertaron y dijo, ya, cállate al viento, ya no más. Y le obedecen, hermanos. Qué tristeza. Cuando el ser humano que tiene inteligencia, la tenemos, no obedecemos. ¿Qué cuadro este, hermanos? ¿Cómo nos habla aquí con estas dos palabras, hermanos? El viento, la luz, le hace caso. Ellos no conocen de Dios, ellos no saben. Ellos simplemente aceptan lo que el Señor les dice o Él tiene el poder para quietar a los hermanos. Y el creyente, muy duro. Muchos de nosotros, yo creo, somos duros para obedecer las cosas del Señor. La palabra de Dios siempre prosperará. Gloria a Dios, hermanos. Así algunos no quieran, prospera porque prospera.
Dios tendrá éxito y aquellos que reciban, apliquen y prediquen su palabra, también serán más que vencedores. Repito esto finalmente. La palabra de Dios siempre prosperará. Dios tendrá éxito y aquellos que reciban, apliquen y prediquen su palabra también serán más que vencedores. ¿Por qué? Porque su palabra nunca volverá vacía. Qué bueno que podamos entender esta parte, hermanos, que está en Isaías, pero que está, es como decir, antigua y contemporánea. Es del Antiguo Testamento, pero hace parte para nosotros del Nuevo. Cuando Timoteo nos dice, segunda de Timoteo, predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque llegará el día en que no quieren escuchar esto, sino como ya están haciendo, se amontonan maestros según sus propias concupiscencias, a que los distraigan, chistes, espectáculo, pero nada de la verdad. Por eso nos toca a tiempo y fuera de tiempo predicarla. Prediquémosla. No nos pongamos a pensar si se irá a salvar o no se irá a salvar. Prediquémosla correctamente, que el que salva es Dios, no somos nosotros. Si la predicamos correctamente, la palabra no volverá vacía. Si la predico en mis propias fuerzas, en mis propios caprichos, si digo lo que no está en la Biblia, es posible que yo me esté interponiendo a esas cosas que Dios quiere. Sin embargo, Él buscará a otro que lo haga correctamente. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque conociendo la palabra del Señor, nos limitamos a predicar la palabra. Nos limitamos, quiere decir, aquí está lo que debemos predicar. Si no la conocemos, salimos con lo que se nos ocurra. Y la iglesia está llena de personas a los que se les dijo lo que se nos ocurrió y están esperando esas ocurrencias allá, milagros, sanidades, bendiciones, prosperidad que le traigan al ser querido, que le acaben el vicio, que le echen el segundo piso, que le compren el otro carro. Están esperando, pero no están buscando a Dios porque se les predicó una palabra diferente a la que está acá. Esta es la palabra que no volverá vacía. La que yo predico por mi propia cuenta volverá vacía todas las veces y no tendrá ningún efecto. Pero si yo predico la palabra de Dios, y usted, queridos hermanos, o ustedes y yo, nunca volverá vacía. Repito, si no lo hago, Dios buscará otro. Pero qué tristeza cuando me presente delante de Él. Que el Señor nos ayude con este tema. ¿Por qué su palabra no volverá vacía? Yo creo que ya hemos aprendido. Porque va a cumplir los propósitos de Él. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por este precioso momento. Gracias porque tú nos convences cada día de tu poder y de que tu palabra es la verdad. Te lo agradecemos, Padre, para que entonces nosotros salgamos al mundo al reflejarte a ti y esa palabra cumpla con tus propósitos para que no vuelva vacía por culpa nuestra. Señor, ayúdanos. No volverá vacía, pero que nosotros no seamos el motivo de cualquier tropiezo para otros, con nuestros actos o con lo que digamos o con lo que hagamos con tu palabra. Ayúdanos, Padre del cielo, que esta palabra sea implantada en el poder de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y que a otros también los podamos llevar a esa invitación para que participen como nosotros con la iglesia de la vida eterna, de lo mejor que viene para quienes hemos aceptado el sacrificio, tu muerte, sepultura y resurrección en la cruz. Ya lo aceptamos, Señor. Ahora ayúdanos, Padre del cielo, a ser esos verdaderos embajadores. Te lo agradecemos, Señor. Ya comprendimos que tu palabra no volverá vacía, sino que será prosperada en todo lo que tú la enviaste. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Señor, gracias por hacerte cargo de las otras peticiones que cada día contamos, que tú sabes, en cuanto a nuestros hermanos, a la iglesia, no solamente de Mensaje de Libertad, también de otras iglesias. Padre Santo, gracias por contestarles esas peticiones en cuanto a la salud física, mental, espiritual, psíquica, emocional. Gracias por ayudar, Señor, en esas citas médicas, con especialistas en esa medicina, en esas intervenciones quirúrgicas pendientes, en esos tratamientos que ya se están adelantando, posoperatorios. Gracias por obrar en todo esto. También en la salvación de nuestros hijos, papá, mamá, nietos, bisnietos, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Ayúdanos, Señor, a llevar esa palabra. Te agradecemos por todo lo que tú nos das cada día con el alimento, el techo, el vestuario. Es la provisión tuya, es el pan nuestro. Nada es fácil, pero tú estás pendiente de cada uno de tus hijos, Señor. Te lo agradecemos. También muchas gracias por estar atento al personal de la salud, Señor, guardándole en este tiempo tan difícil en que están trabajando. Gracias por salvarles donde no hay salvación.
y por fortalecerles donde hay salvación. Dejamos a nuestros gobernantes, nuestras autoridades, a tu cuidado, para que ellos conozcan de ti. Guárdalo, Señor, que ellos conozcan de ti para que se salven, para que puedan cambiar su actitud frente a los compromisos con el país. Gracias por todo esto, Padre Santo. Dejamos a nuestros seres queridos, nuestras familias, a todos los allegados a nosotros, en tu cuidado, en tu protección, Padre del cielo, porque es la mejor forma para estar protegidos. El resto del día también está bajo tu cuidado y protección. Te lo agradecemos, Señor. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias. No volverá vacío. Calma la sed. Gracias, queridos hermanos, por haber estado atentos a este tema. Dios mediante nos sintonizamos mañana a las 5. Seguimos con Ezequiel aprendiendo. Ya entraremos con los profetas, después de Daniel, con los profetas menores, que va a ayudarnos muchísimo, rinde mucho. Pronto acabaremos de leer el Antiguo Testamento, pero lo importante no sencillamente acabarlo de leer, sino aprender, a aplicar, a vivir esa palabra y a poderla compartir. Me resta desearles a todos ustedes en esta tarde o en lo que sigue de la semana, que la gracia y la misericordia del Señor permanezcan entre todos nosotros.